Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Christiansen. Tengo tres actividades en sí en Mar del Plata, ¿no? Soy artista visual, soy docente tanto en la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro como en la Escuela de Cerámica Julio Urtia, y también soy ilustrador científico. En realidad mi formación tiene que ver con artes visuales. Cuando terminé la escuela secundaria ingresé en artes visuales y ahí se me abrió un panorama que desconocido hasta ese momento por mí, ¿no? Yo soy egresado en la secundaria de una escuela industrial, de la ENER número 1 en aquel momento, ¿no? Mi título es de maestro mayor de obras y bueno, una habilitación técnica. Y mi formación en artes visuales fue, se podría decir, ¿no? Un poco desprolija. Comencé haciendo diseño gráfico, después me pasé a la carrera de realizador, también hice un tiempo la carrera de ilustración y por último cursé el profesorado, ¿no? Recuerdos inmensos de docentes que tuve en todas las carreras donde vi esa posibilidad que me brindaba, ¿no? La educación artística. A partir de eso me fui formando y actualmente, como dije, tengo estas tres labores, ¿no? Artista visual, docente e ilustrador. Cuando estaba terminando, ¿no? Mis estudios terciarios, empecé a mandar a becas, a clínicas. En alguna de ellas me aceptaron, me formé también a partir de la mirada de artistas a nivel local y nacional. Por ejemplo, un artista que me marcó y que me sigue marcando es Jorge Macchi, de acá de la Argentina, ¿no? Que vino a principios del siglo, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Al Fondo Internacional de Arte Contemporáneo a hacer clínicas. Y bueno, yo formaba de ese grupo y realmente la mirada que tenía a partir de lo que yo proponía con mi obra me fue mucha apertura, ¿no? En sí. También viajé a Buenos Aires, como había dicho, ¿no? En el Centro Cultural Rojas tuve una beca. Viajaba para hacer encuentros de análisis con Horacio Zavala, otro artista que bueno, que es un referente para mí, ¿no? En relación a su mirada artística y a su obra en sí también, ¿no? Así viajaba mensualmente a Capital. Bueno, acá en Mar del Plata tengo un taller donde no resido, ¿no? Yo vivo a 40 cuadras aproximadamente de ese taller. Y bueno, ahora que tenemos un poquito más de apertura, estoy yendo y viniendo para realizar obra, ¿no? Al principio de la pandemia, ¿no? Donde todo se cerró, fue un poco más complejo esta situación, ¿no? Donde al principio, bueno, a partir de todo esto, costó como un poco acomodarse, ¿no? a esta situación. Y lo que hice fue acomodándome tanto en las clases, que también, bueno, todo lo hacíamos a partir de estas aplicaciones digitales, y la verdad fue un año de muchísimo aprendizaje para mí, ¿no? Dar las clases digitalmente, grabarme, compartir esas clases, corregir, escribir a partir de los contenidos, ¿no? Fue de muchísimo crecimiento y creo como que hubo una simbiosis con los estudiantes, ¿no? Donde en la mayoría de los casos me conectaba y estaban ahí, ¿no? Y se pudo hacer un seguimiento y un trabajo a partir de esta imposibilidad de estar presentes, ¿no? En un espacio. Yo hice como un punteo de algunos de los trabajos para irles mostrando en relación a cómo fue mi año en sí, este año atípico y complejo, ¿no? Para hacer este punteo lo que voy a hacer va a ser compartir la pantalla y bueno, podríamos empezar por un trabajo que yo iba a realizar en el espacio Silencio acá en Mar del Plata, ¿no? En la calle Balcarce, que es una vidriera. Uno expone en esa vidriera, la gente pasa caminando, lleva un auricular, enchufa el auricular, escucha lo que pasa dentro de esa vidriera y yo tenía pensado hacer este trabajo. En el centro del piso interno y debajo de cada uno de los vidrios del espacio coloqué 2 pastillas de Gamexane. Este es un insecticida.
A cada una la ubiqué sobre un recorte de cerámico, desplazando una pequeña parte de la pastilla por fuera del borde. Esto es para que tenga aire, la llama no se ahogue y se apague. Estas, a su vez, las coloqué dentro de 2 platos. En el extremo izquierdo y a mediana altura coloqué un micrófono conectado a un amplificador. Prendí las pastillas, cerré el panel por donde había ingresado y la puerta exterior de la galería. Nos situamos por fuera observando la acción. Conectamos los auriculares a la ficha ubicada en el fleje que une a ambos vidrios. Intentamos escuchar algún sonido ambiente o ruido generado por las pastillas al consumirse. Esperamos que el humo se disipara. Por momentos volvíamos a conectar los auriculares. Bueno, este trabajo en sí yo lo hice acá para hacer una prueba, para ver cómo funcionaba, si yo estaba conforme con lo que había pasado, si no, si lo hacía o no lo hacía. La idea era generar una acción. Un día, juntarnos en la vereda, tomar unos vinos, una cerveza, comer algo y ver ese espacio intoxicado, envenenado, ¿no? Como generar esos 2 espacios, ¿no? Un espacio vivo, un espacio muerto, digamos, ¿no? Un espacio donde está intoxicado, donde está envenenado, y por fuera ver, sentir, escuchar eso que pasa en ese interior. Bueno, obviamente esto no se pudo hacer, porque esta prueba la hice en febrero, y en marzo, bueno, se cerró todo. A partir de la llegada de la pandemia, yo empecé a hacer, esto ya lo venía haciendo, ¿no? Y continué haciéndolo, de lecturas, de páginas que a mí me gustaban, generar fotografías a partir de esas luces y sombras ingresadas, esas luces no ingresadas por una ventana, donde me generan espacios de luz y espacios de penumbra, donde la palabra por momentos se ve, por momentos no se ve. Y no me interesaba en sí la lectura, ¿no? Pero me interesaba en sí esa mirada, ¿no? De esa ambigüedad, ¿no? Sombra y luz. Totalmente vacío, ¿no? Como 2 páginas de un libro entreabierto, generando esas sombras. Y también, en medio de la pandemia, imposibilitado salir, fotografías, empecé a hacer como secuencias fotográficas, ¿no? A partir, por ejemplo, de una tela de araña formada acá en mi casa en una pared, ¿no? Una secuencia de 4 fotografías. Y después de a poco volví a ir al taller. Y en el taller tenía alambre de fardo. Entonces empecé como a envolver maderas planas con alambre, y después es como que desprendía el alambre y colgaba estos alambres en las paredes. Hasta que en un momento dije, bueno, lo voy a dejar en su madera, ¿no? Esta es una madera muy pequeña donde envolví, y voy generando líneas, voy como generando dibujos, ¿no? Entonces, bueno, como generé en esta madera muy pequeña, ¿no? Será de 20 por 30 centímetros aproximadamente, este pequeño dibujo, pensé, bueno, ¿por qué no hacer lo mismo, pero en bastidores? Ya que trabajo pictóricamente en telas, bueno, tenía esos bastidores, ¿no? Bastidores, por ejemplo, en este caso de unos 50 por unos 50 metros. Entonces, de a poco, paulatinamente, empecé a envolver este bastidor con alambre de fardo negro. Esas líneas que yo organizo metódicamente empiezan a generar esa acción, empieza a generar una reacción con el bastidor, y el bastidor en parte empieza a ceder, se empieza levemente como a doblar y se empiezan como a destensar los alambres. Entonces eso tan ordenado, horizontal, empieza como a desorganizarse. Lo que yo veo como que es un trabajo de acción y reacción. Acciono con el alambre y el bastidor reacciona de alguna manera. Y también lo que me interesa del trabajo es que muestro
como un adelante y oculto un detrás que también pasa, por ejemplo, misma cantidad de alambre por detrás de este bastidor que por delante, ¿sí? Esa otra mitad está oculta, no la vemos, pero está. Este es un detalle. Esta sería la obra terminada. Y en medio de esos trabajos de los alambres, pensé, bueno, ¿cómo haría yo para exponer el trabajo que había hecho en el espacio silencio, en una vitrina, en una vidriera? ¿Cómo hacer para darle autonomía, ¿no? Y bueno, llamé a Claudio Robeda, un artista plástico también acá en Mar del Plata, que trabaja muy bien el vidrio, le pedí que me haga una pecera, y en esa pecera, que está sellada por debajo, puse una pastilla de Gamexan. Y bueno, prendí fuego y cerré para ver que ese humo se disipara, ¿no? Se extinguiera, digamos. En un espacio interno, generar otro espacio, pero ese espacio que sea inhabitable. Otro bastidor, pero en ese otro bastidor, el bastidor, tanto esa acción-reacción, bueno, esa reacción fue excesiva y el bastidor se rompió. Entonces me quedé con todo ese rollo de alambre sin ese soporte que lo sostenga, marcos con vidrio que tenía, envueltos de alambre. De esta manera, con el vidrio acá sí se ve la de adelante y el detrás, hasta se ve el tornillo donde lo cuelgo de la pared. Este es un detalle de ese vidrio. Esta es una tela de 2 metros por 1,50, no, 1,80 por 1,50. Acá se empieza a ver, ¿no?, las ondulaciones de la tela a partir de la presión que genera el alambre en el bastidor de madera, y este bastidor de madera cede un poco. Otro detalle, en realidad se ven como dibujos. Yo lo que veo es eso, ¿no? Se ven como dibujos, y posiblemente esos dibujos que se ven, al acercarse uno se da cuenta como el artilugio, ¿no? Es alambre. En realidad de lejos son dibujos, son líneas dibujadas en una tela, ¿no? Y otra cosa que también me llama la atención es el peso. El peso enorme que tienen cada uno de estos trabajos, porque son como 8 kilos de alambre de fardo alrededor de un bastidor, 10 kilos de alambre de fardo alrededor de un bastidor. Ese peso no es visible. Entonces lo pongo como técnica. Creo que el título se va a llamar propiedad privada. Con la técnica quiero hablar del peso. Entonces lo estoy poniendo como técnica 8 kilogramos de alambre alrededor de un bastidor, por ejemplo, ¿no? Acá tenía 3 bastidores, entonces los tenía apilados, uno arriba del otro, ¿no? Entonces directamente los envolvía a los 3. El alambre de inicio, el alambre del final, los ponía por detrás. Esa parte de alambre donde empezaba a enrollar no lo mostraba. En estos últimos lo estoy empezando a mostrar, ¿no? Como dejar ese resabio del inicio y del final del trabajo por delante. Este es un trabajo más pequeño, me parece que tiene 60 por 80 cada bastidor, es un díptico. Y lo que quería mostrar también acá es como, bueno, a partir de la mayor cantidad de alambre, mayor peso, menor valor, ¿no? Baja su clave tonal, digamos, ¿no? Más alto este primero, el de la izquierda, más bajo este, a partir de las vueltas de alambre que tiene ese bastidor. Esta es una obra que, bueno, en sí me llevaba muchísimo tiempo, muchísimo trabajo en la realización de estas telas, ¿no? De estas telas enrolladas con alambre, ¿no? Por momentos de liberación de cuarentena, ¿no? Cuando en auto iba a la costa, por ejemplo, ¿no? Hacía unas fotografías donde ubicaba un punto fijo, quieto, que era en el paredón, y tomaba el tiempo, y cada tiempo, no me acuerdo si era cada 5 segundos, sacaba una foto, donde, bueno, en algunos casos personas se atraviesan, son cortadas, otros momentos se ve el paredón y el mar, ¿no? Y esto lo subía a redes sociales. A partir de esa secuenciación empecé a hacer
videos, donde estos videos, por ejemplo videos es una gotera de una canilla, donde yo filmo esa gota cayendo y ese sonido que genera, ¿no? Ese sonido hasta temporal, hasta muy pautado, ¿no? Como un segundero marcando el tiempo, ¿no? Ese segundero marcando el tiempo también, pensándolo, bueno, en época de pandemia, ¿no? Ese tiempo que en algunos momentos hasta se hacía interminable, ¿no? También lo subí a las redes sociales y lo considero como una pequeña obra mía, ¿no? Seguí con otros trabajos, pero también el tema de la lluvia, esas gotas y esas burbujas que se generan aleatoriamente, ¿no? En algunos lugares, en otros no, algo un poco casual y aleatorio, donde en sí se generan. Yo estoy mostrando un proceso en sí, no estoy mostrando obra terminada, estoy mostrando específicamente donde yo estuve parado en todo este año de pandemia, lo que estuve haciendo, lo que me estuvo movilizando a mí, y bueno, hubo un momento que me movilizaba a hacer estos videos, subir estos videos, compartir estos videos en sí, en las redes sociales, también ver la repercusión que tenían, los comentarios, me interesaba esa ida y vuelta, ¿no? En relación a lo presentado, a lo hecho. Y después en un momento en el taller también empecé a trabajar con fuego. Acá estaba trabajando con agua, con videos, y empecé a quemar papeles y también en un momento a quemar telas. Y hacía un macro de esas telas quemándose y se generaba esto. Bueno, esto que se generaba me parecía sumamente interesante, ¿no? Eso que se generaba en relación a esas telas. Son telas muy pequeñas, donde en realidad queda como ese resabio de fuego que va recorriendo, ¿no? Esa tela ya carbonizada y como que todavía queda algo a que prenderse. Y ese algo a que prenderse genera esa pequeña llama, ¿no? Esa pequeña que se consume, desaparece, vuelve a aparecer, vuelve a desaparecer. Yo veo como que mi trabajo tiene que ver mucho el tema del agotamiento de los materiales, de la tensión entre los materiales, lo matérico está muy presente en estos trabajos, ¿no? Y esa cercanía al ya no estar, al desaparecer, ¿no? Como ese último momento de voluntad del fuego, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese video también, ¿no? El tema de consumirse, de que algo va consumiéndose, modificándose, transformándose. Es una línea horizontal que va bajando a partir de ese pequeño fuego que tiene esa tela y va consumiendo todo, ¿no? Y a partir de eso está esa carbonización y transformación. Y también me interesaba esos videos cortitos, 1 minuto, ¿no? En 1 minuto no ocupar mucho el tiempo en el otro que está mirando. 1 minuto, con 1 minuto contar solamente eso y subirlo a las redes sociales. Esto es una tela arriba de una hoja, una tela con ese resabio de fuego, entonces va generando esas marcas en la hoja. Y después siempre los tengo presentes, ¿no? Los cuadernos de docente. Yo todos los años tengo un cuaderno nuevo donde ahí pongo las listas de los estudiantes, los cursos, los contenidos que voy dando, las correcciones que voy haciendo, indicaciones, propuestas, anotaciones, todo los voy volcando. Son como diarios de clase. Y todos los años me compro un cuaderno y a partir de ese cuaderno
Me organizo, porque en realidad también siento como que soy bastante desorganizado, sino también, ¿no? Como que me puedo llegar a olvidar de las cosas habladas, de lo dicho, de lo corregido, de lo explicado, de los contenidos dados. Entonces, bueno, todo lo vuelco, intento volcarlo en los cuadernos. Y bueno, ya que estaba trabajando con fuego, con encendedores, quise empezar a perforar esos cuadernos, cuadernos de 50 hojas, llegar de la tapa a la contratapa, ¿no? Pasando por todas las hojas. Es un trabajo que hay que hacerlo paulatinamente, porque si no se prendería fuego toda la tapa, entonces tengo que ir prendiendo y apagando, ¿no? Esas brasas que van quedando en cada una de las hojas, hasta llegar a lo de atrás. En esto estoy actualmente. Me quedará un cuaderno por quemar, seguramente en una mesa lo presentaré, donde estén todos los cuadernos para ser vistos. Y esta es una de las telas quemadas, que esta es una fotografía, no es un video, que a mí me genera, bueno, como esa idea de infinito, ¿no? Ese fuego que generó ese 8 acostado, que tiene que ver con el infinito. Mucho proceso artístico, alguna posiblemente obra, alguna posibilidad de mostrar en algún lugar. Lo que más me gustaría es mostrar los alambres enrollados en los bastidores, para dar un cierre, para ver realmente para ver qué, para definir también, para decir, bueno, es un punto, fue el 2020, en realidad todos medios presionados también por ese alambre, deformados un poco por la pandemia, renovados en cierto sentido también. Fue un año que yo lo veo como de mucho aprendizaje, a partir de todo lo hecho, y nos pasó esto, y cómo hacemos para, a pesar de que nos haya pasado esto, cómo hacemos para seguir, cómo hacemos para pensar, cómo hacemos para continuar. En la docencia fue realmente de muchísimo aprendizaje, ¿no? A partir de todo lo hecho en la presencialidad, cómo hacerlo en la virtualidad. Y en lo artístico, bueno, animándome un poco con la fotografía, con los videos y siguiendo con mi obra pictórica. Yo en realidad también fui bastante, en mi formación fue la pintura, como dije al principio, pero después tengo una obra donde incursioné por acciones, por instalaciones, ¿no? Por obra más pictórica, más convencional. Y bueno, siempre así fue mi trayectoria artística. Mientras estaba hablando, leyendo un poquito la guía que tenía, ¿no? Para no olvidarme de ningún tema. Bueno, de qué manera me veo vinculado con el teatro, ¿no? Con el teatro, bueno, una de mis primeras muestras individuales fue en el Paseo de la Imagen, cuando era muy joven, ¿no? Me abrieron las puertas para exponer ahí. Después muestras colectivas en el foyer del teatro. Por ejemplo, una que se llamaba, estaba mirando un libro que tengo ahí que se llamaba Interfaces, ¿no? Me convocó Daniel Becerrube, que estuvo en el Teatro Auditorium, también en Buenos Aires, en el Fondo Nacional de las Artes, en el Parque España en Rosario. Y también el vínculo con el teatro tiene que ver con la Escuela de Artes Visuales, con las muestras anuales que generamos siendo docente de artes visuales en el teatro, Cocina del Arte, que este año a partir de la pandemia se hizo de manera digital, ¿no? Que también fue un aprendizaje para todos. Y también como docente, todos los años, la sala de profesores que organiza Marcelo Merino, ¿no? En realidad también de apertura y de ganas de poder exponer una muestra individual en el teatro, ¿no? Ojalá que en algún momento se pueda dar. Y si no, bueno, seguiré trabajando a partir de todo lo hecho, lo mostrado, buscando lugares. A mí me parece, la última pregunta tiene que ver con esto, ¿no?
una experiencia enriquecedora, ¿no? Para posiblemente el que esté escuchando. No es el momento de decirlo, ¿no? Porque estamos en pandemia, nos tenemos que cuidar. Pero obviamente el trabajo del artista visual es muy solitario, muy en el taller, muy puertas para adentro, haciendo, trabajando. Y es importante también el tema de compartir, de mostrar, de generar grupos de trabajo, grupos de debate, charlas a partir de lo artístico, encuentros. En estos momentos esos encuentros pueden ser virtuales, no es necesario encontrarnos físicamente, ¿no? Pero eso me parece como que es importantísimo, muy enriquecedor, el hablar de lo que uno hace, el pensar lo que uno hace y el compartir lo que uno hace. En última instancia, eso es una muestra, ¿no? Es compartir, hablar y a partir de eso pensar lo que uno está haciendo y qué caminos también tomar, ¿no? A posteriori. Son como puntos, me parece a mí, ¿no? Por eso las ganas que tengo de exponer estos bastidores contables. Bueno, a ver si me quedó alguna pregunta más por responder. No, como mensaje y después también hablé de Jorge Macchi, de Horacio Zavala como referentes, de Fabián Burgos también, otro artista imprescindible, ¿no? Y Diana Eisenberg. Junto a Analia Baños hicimos encuentros de diálogo con artistas, los trajimos a Mar del Plata, en el Museo Brusone, y ahí, bueno, todo esto que yo estaba hablando, ¿no? El hablar, debatir, compartir, con Diana preguntar, ¿no? A partir de lo que hace el otro, me parece sumamente importante. Es parte de nosotros, ¿no? De nosotros dentro de esta sociedad. Así que bueno, gracias Rodolfo Taulamet por la invitación. Le agradezco al Teatro Auditorium, también a Marcelo Marán, ¿no? Este espacio y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo.